Juez corrupto humilla a una general negra del ejército. 5 días después nadie puede creer qué pasó. Ponte cómodo para que disfrute de esta fascinante historia. Dale like, suscribirte y activa la campanita para que no te pierda ninguna de la historia que subimos al canal. En una sala de tribunal abarrotada, la general Amelia Carter, una de las oficiales más condecoradas del ejército, se presentó para declarar en un caso de corrupción en el que era testigo clave. Su testimonio podría desmantelar una red de sobornos en la que estaban involucrados altos funcionarios, incluyendo jueces y políticos, pero lo que nadie esperaba era la actitud del juez Raymond Henshaw, un magistrado con fama de implacable y, según rumores, profundamente corrupto. Desde el momento en que la general Carter entró en la sala, Henshaw dejó clara su intención de desacreditarla. Vaya, qué sorpresa, dijo con un tono sarcástico mientras revisaba sus papeles. Una mujer en uniforme creyendo que puede dictar cómo se maneja la justicia. El público quedó en silencio. Nadie podía creer la falta de respeto. Con todo respeto, señoría, respondió la general con voz firme, mi deber es con la verdad y la justicia, no con egos inflados. Pero el juez no dejó que hablara mucho más. Interrumpió, minimizó su testimonio y, en un momento indignante, insinuó que una mujer como ella no tenía la capacidad de comprender los asuntos políticos detrás del caso. La humillación fue evidente, pero la general Carter mantuvo la compostura, su mirada de acero fija en el juez. El juicio terminó ese día con una sensación de injusticia flotando en la sala. Pero lo que pasó después dejó a todos en shock. 5 días más tarde, las noticias explotaron con un escándalo. El juez Henshaw había sido arrestado por corrupción. Una filtración de documentos reveló pruebas irrefutables de que había recibido sobornos a cambio de manipular casos a favor de criminales poderosos. ¿La fuente de la filtración? Un informe detallado preparado en secreto por la General Carter y sus aliados en inteligencia militar. Los medios no tardaron en reaccionar. Las redes sociales se incendiaron con mensajes de apoyo a la general Carter y de indignación contra Henshaw. Fue una caída espectacular. El juez que se creía intocable terminó esposado y destituido en cuestión de días. Cuando la prensa le preguntó a Carter si se sentía vengada, ella solo sonrió con serenidad y dijo, no se trata de venganza. Se trata de justicia. Y la justicia, tarde o temprano, siempre llega. Pero lo que pocos sabían era que este caso tenía raíces mucho más profundas. La historia de Amelia Carter comenzó muchos años atrás, cuando, siendo una joven cadete en la academia militar, había aprendido a enfrentar los prejuicios y la discriminación en un mundo dominado por hombres. Su camino al éxito no había sido fácil, y cada condecoración que obtuvo fue ganada con sangre, sudor y lágrimas. Su compromiso con la verdad y la justicia la había llevado a descubrir una red de corrupción que se extendía hasta las más altas esferas del poder. No solo se trataba de sobornos a jueces, sino también de tráfico de influencias, contratos fraudulentos en la defensa nacional y desapariciones misteriosas de testigos clave. Con la caída de Henshaw, Carter sabía que la batalla no había terminado. El juez era solo una pieza en un tablero mucho más grande. La filtración de documentos había sido solo el comienzo. En los días siguientes, nuevas pruebas comenzaron a salir a la luz, implicando a miembros del Congreso, oficiales de alto rango y empresarios multimillonarios que habían amasado fortunas a costa de la seguridad nacional. Carter no podía detenerse ahora. Sabía que cuanto más se acercaba a la verdad, mayor era el peligro. Y entonces, comenzaron las amenazas. Una noche, mientras revisaba documentos clasificados en su oficina privada, su teléfono sonó. Una voz distorsionada le advirtió que dejara el caso. Sabemos dónde vives, general. Sabemos dónde están tus seres queridos. Pero en lugar de amedrentarse, Carter reforzó su seguridad y decidió tomar la ofensiva. Sabía que debía actuar con rapidez antes de que intentaran silenciarla.
Con la ayuda de agentes leales dentro del ejército y un equipo de periodistas de investigación, comenzó a revelar más secretos. Se organizaron conferencias de prensa, se desclasificaron documentos y, poco a poco, la opinión pública empezó a volcarse a su favor. Pero sus enemigos no se quedarían de brazos cruzados. Una noche, en una carretera desierta, un grupo de hombres armados intentó emboscarla. Pero Carter estaba preparada. Con habilidades tácticas perfeccionadas en el campo de batalla, logró escapar ilesa y capturar a uno de sus atacantes. Lo que aquel hombre reveló al ser interrogado cambió el rumbo de la investigación. El verdadero cerebro detrás de la red de corrupción no era otro que un senador de alto rango con conexiones en múltiples agencias del gobierno. El enfrentamiento final se acercaba. Carter sabía que debía exponer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La operación para desenmascarar al senador comenzó con una filtración cuidadosamente planeada. Se aseguraron de que las pruebas llegaran a las manos de un fiscal incorruptible y a los principales medios de comunicación. Cuando las pruebas se hicieron públicas, el país quedó en shock. Las conexiones del senador con el crimen organizado, el lavado de dinero y la manipulación del sistema judicial eran peores de lo que nadie imaginaba. En un intento desesperado por salvarse, el senador intentó huir del país, pero Carter y su equipo ya habían previsto esta jugada. En una operación encubierta en el aeropuerto, lograron interceptarlo antes de que pudiera abordar su jet privado. La imagen del senador siendo esposado y escoltado por agentes federales se transmitió en vivo a nivel nacional. El caso explotó en los medios y provocó una ola de investigaciones a gran escala. Políticos, empresarios y altos mandos militares fueron expuestos y llevados ante la justicia. Carter se convirtió en un símbolo de valentía y determinación. Días después, en una ceremonia pública, la general Carter fue condecorada una vez más. Pero esta vez, su victoria no era solo personal. Había demostrado que, sin importar cuán poderoso sea un enemigo, la verdad y la justicia siempre prevalecen. Con el sistema sacudido hasta sus cimientos, Carter sabía que aún quedaba mucho por hacer. Pero estaba lista. Porque la lucha por la justicia no termina con una victoria, sino con el compromiso de seguir adelante sin miedo. Lo que nadie esperaba era que, entre los documentos incautados, había un expediente clasificado que hablaba de una organización secreta dentro del gobierno, una élite que movía los hilos desde las sombras. Carter acababa de destapar algo mucho más grande de lo que imaginaba, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Continuará.